segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 4 nuevamente, pero aquí vamos a hacer énfasis en la persona del anticristo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, estos son dos nombres más que se le dan al anticristo. El hombre de pecado, dice aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos títulos de este anticristo. ¿Quién es este anticristo que tenemos aquí? Primero que todo, vamos a mirar los acontecimientos previos a su aparición, porque una de las cosas que más nos inquieta en estos días es que todo el mundo habla de quién será el anticristo. En días pasados, no hace mucho, colocaron en la puerta de la ONU, y eso fue escandaloso pues para todos los miembros de la iglesia que conocen la escatología, que conocen la profecía. Fue un poco escandaloso el hecho de que en la puerta de la ONU colocaron una estatua, colocaron un animal que tiene las características del anticristo en la Biblia, una bestia, ¿cierto? Que tiene patas de leopardo, que tiene alas de otro animal, que tiene colmillos de otro animal, o sea, una mezcla de animales, de fieras salvajes, que encaja perfectamente con la descripción que hace el Apocalipsis de la visión de esta bestia o de este gobernante mundial. Pero lo más impactante es que esa bestia que está ahí tiene un nombre que es exactamente el nombre con el que también se describe el ministerio de la bestia. Y esa bestia se llama Guardián de la Paz y de la Seguridad. Y la Biblia dice que cuando se predique de paz y de seguridad, cuando se proclamen las dos cosas juntas sobre la tierra, vendrá destrucción repentina sobre la tierra. Entonces, vamos a mirar en este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver dos acontecimientos que se tienen que llevar a cabo antes de que aparezca el anticristo. Entonces, la pregunta es, ¿ya apareció el anticristo? No ha aparecido, no ha aparecido. Que de pronto está vivo, que de pronto, como dicen por ahí, está sentado y es uno de los gobernantes que pertenecen a la ONU. Sí, sí, eso es muy probable y eso encaja con todas las descripciones de las profecías bíblicas con respecto al anticristo. Así que sí, tiene que estar vivo, tiene que estar ya haciendo su trabajo, pero aún no ha aparecido. Cuando se habla de la aparición del anticristo, se habla de cuando él toma el poder, cuando él asume ese cargo en el cual él va a ejecutar todas las cosas que están escritas acerca de él. Entonces miremos en lo que acabamos de leer los dos acontecimientos. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que se manifieste el hombre de pecado o hijo de perdición, antes de que él se manifieste, vendrá la apostasía. El apóstol Pablo dijo esto en un momento en el que la iglesia era pura, en el que la iglesia era limpia, en el que ser cristiano costaba la vida. No existía el ministerio de la prosperidad, no existían los pactos, no existían las primicias, no existían pastores con lujos, no existían ministros de la prosperidad, no existían profetas de la prosperidad, no existían cristianos falsos, no existía eso, porque realmente el precio
por proclamar el evangelio, el precio por seguir a Cristo era prácticamente la vida. Así que las personas que poblaban las iglesias, por así decirlo, eran personas sinceras que de verdad se habían convertido de los ídolos del mundo pagano al Dios verdadero, al Señor Jesucristo, y habían pagado con creces su decisión, muchos fueron expropiados, otros fueron encarcelados, algunos fueron sacrificados, difamados, perseguidos, torturados, azotados, en fin. El apóstol Pablo habla en este momento de una iglesia, a una iglesia que es pura, que es limpia, ¿cierto? Y que de pronto puede tener unas fallas doctrinales que tienen que ver con la ignorancia, que tienen que ver de pronto con un descuido, que tienen que ver de pronto con una incapacidad para interpretar correctamente las cosas, más no tiene que ver con la adulteración de la palabra con el fin de hacer mercadería de la fe, con el fin de enriquecerse, que es lo que estamos viendo en estos días. La apostasía es el movimiento en el cual nosotros estamos viviendo, la iglesia, estamos viviendo en medio de una iglesia apóstata. Y escuche bien, la mayoría de la iglesia pertenece a la iglesia apóstata, es decir, hay un remanente. La iglesia bíblica, la iglesia que ora, la iglesia que vive, que está metida con Dios, eso es un remanente lo que hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo de la apostasía ya se cumplió. Lo de la apostasía es la primera señal que precede a la aparición del anticristo y como tal ya se cumplió. Ahora, el anticristo como tal viene precedido también de su ministerio, por así decirlo. Antes de que aparezca el anticristo, aparecen unas condiciones, aparece una ideología, aparece una mentalidad, aparece un ministerio que proclama de alguna manera su venida y que proclama de alguna manera su ideología. ¿Por qué decimos esto? Porque el anticristo es un hombre que imita y que usurpa el lugar de Jesucristo en todo. Y por ese motivo él va a imitar la misma aparición de Jesucristo. Cuando Jesucristo aparece aquí en la tierra, Jesucristo tiene un precursor, es decir, un hombre que va delante de él preparando su camino, preparando los corazones, preparando las mentalidades para que cuando él haga su aparición, las personas estén capacitadas para identificar al Señor Jesucristo. Y ese precursor de Cristo fue Juan el Bautista. Él hizo una labor excelente y gloriosa porque él preparó el camino. Él hizo que el pueblo de Israel se humillara y se arrepintiera de sus pecados. Él produjo algo así como un despertar espiritual previo a la venida del Señor Jesucristo. Por causa de él, muchos de los discípulos de Juan el Bautista pudieron identificar a Jesús cuando Jesús aparece. Así que nosotros podemos ver en ese hecho el éxito que tuvo Juan el Bautista en hacer que las personas pudiesen identificar a Jesús y pudiesen irse con Jesús. Muchos de los discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Cristo, fueron discípulos de Juan el Bautista. Bueno, Satanás siempre busca la imitación. Él no tiene creatividad, a él le gusta imitar todo lo divino, todo lo santo, todo ese plan perfecto de Dios, a él le gusta imitarlo. Entonces, antes de que aparezca el anticristo, aparecen personajes, aparecen ideologías, aparecen sucesos y aún en la historia, todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la religión, todo lo que tiene que ver con la sociología, todo lo que tiene que ver con la cultura, comienza a acoplarse de tal manera que se va ajustando para que aparezca, para que el anticristo pueda manifestarse y encuentre todo preparado para su manifestación. Entonces, así es que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, vamos ahora a leer del versículo 5 hasta el versículo 9. Versículo 5
al versículo 7, perdón. Vamos del versículo 5 al 7 de Segunda de Tesalonicenses. Todos nos quedamos ahí en ese texto. Y vamos a mirar cuál es la segunda cosa que tiene que pasar para que el anticristo aparezca. Es decir, para que aparezca el anticristo en la historia ya coronado como gobernante mundial. Tiene que pasar otra cosa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Paremos en el versículo 6 y hagamos una pequeña exégesis. Aquí el apóstol Pablo dice que hay algo que está deteniendo a ese inicuo, que hay algo que está deteniendo a ese hombre de pecado o hijo de perdición. Hay algo en el momento en que Pablo le escribe a los tesalonicenses, él dice: ustedes saben que cuando yo me reuní con ustedes la vez pasada, yo les expliqué que hay algo que lo detiene, ¿ok? Entonces hay algo que detiene al anticristo. Versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Todo ese mover cultural, social, ideológico, económico, político y religioso. Escuche bien, hay todo un mover que está controlando el momento en el que estamos viviendo. Un mover político, un mover ideológico, un mover social, un mover religioso, ¿cierto? Y todo esto se está ordenando, ¿para qué? Para que él pueda aparecer. Eso se llama el misterio de la iniquidad, algo que está oculto, pero que cada vez se va aclarando más y más y más. Algo que parecía un poco débil, pero que cada vez se está fortaleciendo más. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en el movimiento de la política. Ahora mismo nosotros estamos orando y clamándole a Dios para que nuestro país no caiga víctima del comunismo. Y yo también le oro a Dios pidiéndole que tenga de nosotros misericordia y que nos conceda un tiempo más. Pero los países y las naciones cada vez van a ser más debilitadas. Cada vez los gobiernos van a ser más débiles. Cada vez los gobiernos van a ser más corruptos. Cada vez los gobiernos van a ser más, escuche bien, ineptos e incompetentes. ¿Por qué? Porque es necesario que la humanidad entera se hastíe de la injusticia social, de la inseguridad, de la corrupción. Es necesario que toda la humanidad clame por un gobernante diferente y universal. Y de esa manera la historia va encajando, haciendo que todos los países comiencen a debilitarse, que todos los países comiencen a quebrantarse, que se pierda la fe en el gobierno nacional. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está perdiendo la fe en el gobierno de Colombia? Yo la perdí hace rato, ¿cierto? Pero se trata de que no la perdamos tú y yo, sino de que la pierda todo a la Colombia, que llegue un momento en que los colombianos no quieran a nadie montado ahí, porque todo va a ser incompetencia, corrupción, violación de derechos, inseguridad, depravación. Todo se va a ver afectado. Entonces, por ejemplo, el comunismo tiene una fase que es espiritual, una fase que no es política, es una dimensión que abarca espíritus, que abarca la ruina de las naciones, porque una nación arruinada es una nación débil que puede ser poseída, que puede ser conquistada, que puede ser colonizada, y de eso se trata, que todas las naciones comiencen a debilitarse, que todas las naciones se vuelvan susceptibles, se vuelvan vulnerables, haya tanta necesidad, tanta miseria, tanta hambre, que inclusive las personas ya dejen de creer en Dios, que las personas ya dejen de creer en un gobierno bueno, que las personas acepten una propuesta
diferente. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas que simpatizan con el candidato de la izquierda, con el candidato del comunismo, su argumento es que los de la derecha no sirven, lo cual es cierto. Ellos están cansados, ellos están decepcionados, ellos están aburridos, ellos quieren ver algo nuevo, ellos quieren ver algo diferente. Entonces ellos han perdido la fe en los gobiernos tradicionales y ellos quieren probar con algo nuevo. Ellos quieren probar un gobierno comunista porque dicen, Colombia nunca ha tenido un gobierno comunista, es necesario un gobierno diferente. Entonces, por ahí va la cosa. Hay un plan, el plan de la iniquidad es debilitar tanto las naciones, debilitar tanto los pueblos, que ellos terminen pidiendo auxilio por fuera de sus propios gobernantes. Y así comienza un proceso que ya comenzó, que se llama el proceso de la globalización, que no tiene que ver de pronto con la velocidad de la información, o sea, el hecho de que hoy estamos transmitiendo esto por Zoom y de pronto alguien lo ve en Alemania, de pronto alguien lo ve en Suiza, de pronto no, eso es bueno, eso es bueno. El globalismo es bueno. El globalismo es la apertura a las redes sociales, la apertura a las comunicaciones internacionales. Todo eso es muy bueno, pero la globalización es la forma de controlar a todo el mundo y hacer que todo el mundo haga lo mismo, piense lo mismo, sienta lo mismo. O sea, globalización es un proceso de desarraigar las identidades que nos diferencian a los unos de los otros y unificar todo, unificar economía, unificar idioma, unificar religión, unificar creencias, unificar todo, porque dicen, esa es la única forma como se consigue la paz. Entonces, bueno, este misterio de la iniquidad estaba en acción en la época del apóstol Pablo. Ahora, en medio de nosotros, no solamente está en acción, está trabajando arduamente por esa unidad mundial, por esa globalización. Se está trabajando y acabamos de salir de un proceso donde vimos un evento que nos globalizó, como fue el evento del COVID y de las vacunas, ¿cierto? Masivamente la humanidad tuvo que ser vacunada, masivamente la humanidad tuvo que ponerse un tapaboca, masivamente la humanidad tuvo que aprender unas normas que ya no eran de Colombia, no eran de Venezuela, no eran de Europa, eran las normas que teníamos que aceptar todos los habitantes del planeta Tierra. Ese es el misterio de la iniquidad. Como cuando en la Torre de Babel nos describe que ellos llegaron a un lugar y dijeron, hagamos una torre y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Y el escritor sagrado dice que utilizaron por primera vez, utilizaron ladrillo y asfalto. O sea, utilizaron por primera vez en esa torre unos elementos para construir que son exactamente iguales. O sea, un ladrillo es igual a otro ladrillo. Antes de ellos construir esa torre, la arquitectura o la construcción de ese tiempo era con piedras. Entonces se utilizaba una mezcla y los edificios eran construidos con piedras de tal manera que las piedras, al ser desiguales todas, la construcción era un poco más compleja porque había que encajar una piedra entre otra piedra, ¿cierto? Con sus desigualdades, con sus diferencias, ¿cierto? Y al final lo que se conseguía era una estructura muchísimo más sólida y muchísimo más fuerte, porque no se hacía tan fácilmente esas fisuras que se pueden hacer en un edificio hecho con ladrillo, donde todos los ladrillos son iguales. Entonces la humanidad tiende hacia allá, a globalizarnos, a que pensemos igual, a que sintamos igual, a que nos sometamos a las mismas cosas, a que actuemos como unos robots, que seamos todos iguales y que podamos ser fácilmente dominados. Eso implicando también una descomposición moral, porque la descomposición moral es intrínseca, porque implica la pérdida de los valores del cristianismo, ¿cierto? Porque el cristianismo es, por decirlo así, la creencia más fuerte en el mundo occidental, ya sea el catolicismo o ya sea
el cristianismo evangélico. Es una creencia supremamente fuerte y hay que derribarla para que podamos todos pensar igual. Ok, dice, pero en el momento, retomando la idea, en el momento el anticristo es detenido por algo. Hay quien al presente lo detiene. Dice el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Cuando estudiamos el rapto, entendemos que la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo de Dios y que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es lo que detiene. Si nosotros miramos todo el contexto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la única cosa que puede detener la maldad ha sido y siempre será la iglesia o el pueblo de Dios. En Génesis capítulo 6 nos dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y que a partir de ahí Dios determinó que iba a haber un diluvio. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios vivían en un lado y los hijos de los hombres vivían en otro lado. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, el tercer hijo que Dios le regaló a Adán y Eva cuando Caín mató a Abel. Los descendientes de Caín eran los hijos de los hombres. Caín logra fundar una ciudad con todos sus descendientes y esos descendientes son llamados los cainitas y su característica es la violencia, la promiscuidad sexual, los homicidios y la jactancia precisamente de lo homicidas que son. A eso se les llama los hijos de los hombres en la Biblia, mientras que los hijos de Dios fueron todos aquellos que descendieron de Set y que se mantuvieron en el hogar original de Adán y Eva, esperando la salvación. A ellos se les llama los hijos de Dios. Esa simiente tenía que estar apartada, no podía revolverse con la simiente de Caín. Pero cuando empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, empezaron a haber matrimonios entre la simiente santa y la simiente de Caín. Entonces el plan de Dios, por así decirlo, es una locura decir que un plan decretado por Dios puede estar en peligro, pero vamos a decirlo de esta manera para entenderlo. Si se perdía la pureza de esa simiente en el sentido de que eran todos hijos de la fe, de los que esperaban salvación. Entre ellos tenemos a Enoch, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tenemos también a Noé, cierto, que le creyó a Dios, que halló gracia delante de Dios. O sea, hombres temerosos de Dios. Pero cuando esa descendencia se revuelve, pierde su capacidad de detener el mal. El Señor Jesucristo lo enseñó en el Sermón del Monte y dijo, ustedes son la sal de la tierra. La sal en ese momento era el preservativo que le echaban a la carne para que no se pudriera. Ustedes son la luz del mundo. Lo que él quiso decir es que el mundo estaba en tiniebla y que la única luz que tiene el mundo es el pueblo de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es la única luz que alumbra esta oscuridad. Los principios y los valores cristianos son la única luz que hay en la humanidad. La iglesia del Señor Jesucristo, el remanente santo, es la sal de la tierra. Es decir, es el único que impide que la tierra se corrompa por completo. De tal manera, hermanos, que se llega a la conclusión que es necesario que la iglesia sea quitada para que el misterio de la iniquidad llegue a su clímax con la aparición del hijo de perdición, del hombre de pecado, que nosotros llamamos también anticristo y que en el Apocalipsis se denomina también la bestia. Entonces, cuando él aparece, es el clímax del mal, es la cima del ministerio de la iniquidad. ¿Por qué no ha aparecido? Hombre, estudiando todas las escrituras entendemos que la presencia de los creyentes genuinos, de los creyentes verdaderos, escuche bien, que son luz, porque proclaman la bendita palabra de Dios sin adulterarla y sin suavizarla, y de los creyentes que tienen conexión con el cielo a través del Espíritu Santo y a través de una vida de oración clara, genuina y poderosa. Esos creyentes son un estorbo
que no permite que el misterio de la iniquidad llegue a su clímax manifestando a este hombre de pecado. Miren, les pongo ejemplos de pronto más rústicos y más sencillos. Si en una cuadra, en cualquier cuadra, vive una bruja que lee el tabaco, que lee las cartas, que hace de cuanto trabajo de brujería, y de pronto a 2 casas o a 3 casas de esa cuadra se muda una familia cristiana, pero no una familia cristiana nominal de las que van a la iglesia, no. Una familia cristiana que ora, una familia cristiana que se arrodilla, una familia cristiana que lee la Biblia, una familia cristiana que evangeliza la cuadra. Cuando eso pasa, la bruja no puede trabajar. Los trabajos le salen mal. La brujería no le funciona. Al fumarse el tabaco y al invocar sus demonios, no le sirve la cosa, se estorba. Entonces, ¿qué va a hacer la bruja? La bruja va a empezar a trabajar con todo lo que ella puede y con todo lo que ella tiene para que esa familia se vaya de esa cuadra, porque le va a dañar el negocio, porque ya no va a poder adivinar cosas, porque ya no le van a funcionar los brebajes. ¿Por qué? Porque hay alrededor de ella, se está moviendo el Espíritu Santo, se están moviendo ángeles, se está moviendo el trono de Dios ahí cerquita en la cuadra. Y si la familia que se muda es de los que oran por toda la cuadra, entonces tiene un tremendo problema la bruja. Entonces, eso que les estoy diciendo es un principio espiritual elemental. Mire, al diablo no le importa si usted va todos los domingos a la iglesia. Al diablo no le importa si usted se escucha todos los mensajes de John MacArthur. Al diablo no le importa si usted se sabe la Biblia de memoria. ¿Sabe por qué? Porque él también se la sabe. Él también se la sabe. Lo que al diablo le preocupa es que usted, número 1, viva conforme a esa Biblia. Número 2, predique esa Biblia a los que no lo conocen. Y número 3, que usted ore. El diablo siempre va a tratar de que usted no ore, que usted vaya a los conciertos, que usted cante, que usted salte, que usted esté envuelto en ministerios y en cosas de la iglesia y usted esté convencido que porque está dando brincos, saltando dentro de un templo que tiene un nombre, ministerio de la transfiguración o ministerio del poder de Dios, y usted salte allá. Eso no afecta, lo que afecta es el hombre y la mujer que estando en Cristo doblan rodillas, claman por el pueblo de Dios, predican la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Eso es iglesia, eso es poder de Dios. Eso neutraliza las obras de las tinieblas. Entonces, lo que aquí estamos leyendo con claridad es que no es posible que se dé esa manifestación del anticristo que llegue a su plenitud mientras haya gente en esta tierra que ora, que ayuna y que predica la palabra. ¿Por qué? Porque se está moviendo el Espíritu Santo, porque se está moviendo el poder de Dios. Entonces, ¿quién tiene que ser quitado? Pues tiene que ser quitada la iglesia. Mire, el Espíritu Santo no puede ser quitado en el sentido de que es quitado porque es que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente. El Espíritu Santo conoce lo que hay en el infierno, lo que hay en el cielo, lo que hay en el ayer, lo que hay en el mañana. El Espíritu Santo es eterno. O sea, nosotros no podemos decir va a ser quitado el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el poder omnisciente y omnipresente de Dios que puede ver todo y estar en todas partes. Lo que tiene que ser quitada es la iglesia, porque la iglesia es la que ejerce la actividad de orar, de clamar. La iglesia es la que mueve el poder de Dios para salvar. La iglesia es la que al proclamar el evangelio alumbra las tinieblas. Y nosotros sabemos que hay un principio elemental, y es que las tinieblas no prevalecen. Cuando usted prende el foco, cuando usted enciende una llama, las tinieblas enseguida retroceden. Nunca las tinieblas apagan la luz. Escuche bien eso. Las tinieblas no apagan la luz. La luz es la que resplandece en las tinieblas y disipa las tinieblas. Entonces, el anticristo, para que pueda manifestarse así en todo su esplendor, digámoslo así, en el esplendor de su oscuridad, por así decirlo, y suena absurdo,
pero es, digamos así, en la intensidad de su oscuridad y de su depravación. Tiene que ser quitada la luz. Es el reino de las tinieblas. Nosotros somos del reino de la luz. Si estamos juntos, ¿quién gana? ¿Las tinieblas o la luz? Si entras con una lámpara encendida a un cuarto que está completamente oscuro, las tinieblas van a alumbrar el cuarto. Para que la oscuridad reine, tiene que ser quitada la luz. Y Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que éramos la sal de la tierra. Y para que una carne se tenga que podrir, no se le puede echar sal a la carne. Entonces, ¿qué sucede? Dice claramente, ven conmigo al versículo 7 y al versículo 8. Dice, y entonces, está diciendo, y entonces, o sea, cuando se ha quitado lo que tiene detenido, no está completamente detenido, pero lo tiene obstaculizado. ¿A qué? Al misterio de la iniquidad. Dice, y entonces, cuando se ha quitado lo que al presente detiene el avance del misterio de la iniquidad, cuando eso se ha quitado, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Y miren qué lindo que el apóstol Pablo, ese inicuo va a tener una manifestación de 7 años, pero el apóstol Pablo, antes de describir lo que él puede hacer durante esos 7 años, él dice, inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y vuelve nuevamente a reforzar la idea que estoy diciendo. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. A menos que usted no sea un creyente, sino un religioso. Pero el Espíritu de Dios está sobre mí, con todas mis debilidades, con todas las depresiones, angustias, temores y todo lo que nos da, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Hermano, y cuando predicamos y cuando proclamamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está fluyendo por nuestra boca. Y aquí dice que el Señor Jesucristo matará al anticristo con el espíritu de su boca. Y bueno, yo sé que el espíritu que va a salir de la boca de Jesús es un espíritu poderosísimo, porque es un espíritu que va a destruir al anticristo. Pero, oye, pero la Biblia también dice que la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, actúa en Jesucristo, levantándolo de los muertos. Así que yo tengo el Espíritu Santo. Y mientras oro y mientras predico, el poder de Dios se está moviendo. La luz de Dios está alumbrando aún en medio de las tinieblas. Tiene que ser quitada esa luz. Tiene que ser quitado ese espíritu para que Él se pueda mover con libertad, para que Él pueda actuar en el lapso de tiempo que Dios le ha determinado que actúe. Ojo, un lapso de tiempo que Dios agendó, ¿cierto? En su agenda, con su plumero, y dijo, bueno, a este señor, para efectos del cumplimiento de mis propósitos y de mis planes, dice Dios, a este señor le voy a otorgar 7 años para que haga todo lo que le dé la gana que va a hacer, porque todo lo que va a hacer va a servir para mi gloria y para el establecimiento de mi reino y para la vindicación de mi nombre, de mi grandeza y de mi poder. Entonces, esto es algo muy apasionante. Dice que entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo viene de qué? De iniquidad. El ministerio que lo acompaña se llama el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Ok. Dice, su fin es que está dispuesto a morir. Este inicuo, cuando sea coronado, le quedan 7 años de vida. Repito, cuando él sea coronado, cuando él sea gobernante de la humanidad entera, a partir de ahí que cuente 7 años, porque solamente vivirá 7 años sobre la tierra. Yo creo que será uno de los gobiernos más cortos que hay, pero también será el más destructivo de toda la historia de la humanidad. Dice, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez, la luz del Señor, ¿cierto? Alumbrando a un ser que es de tinieblas, un ser que es de completa oscuridad. Jesucristo es la luz, es un ser de luz. Él no tiene una luz, Él es luz.
y el resplandor de su venida, así como cuando uno está en una noche oscura y de pronto te ponen un foco en los ojos y eso incandescente, tú sientes que te está cegando. Bueno, este resplandor de la presencia de Jesús destruirá por completo aquel inicuo. Así es lo que el apóstol Pablo dice. Pero ahora va a decir algunas cosas interesantes. Dice el versículo 9 acerca de su venida, de su advenimiento. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es bien importante. La venida, la aparición del anticristo es por obra de Satanás. Así que, mire, todos los gobernantes que han existido sobre la tierra, algunos han sido elegidos democráticamente, otros han sido elegidos dictatorialmente, otros han sido elegidos fraudulentamente, con violación pues, del conteo electoral por fraude. ¿Sí? Pero de eso, a eso no es que se refiere este texto. Cuando dice que este inicuo, su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poderes y con grandes señales, está diciendo que este hombre tiene un pacto con el diablo claro y definido. Óigase bien, este hombre que va a aparecer en la historia, ejerciendo poder sobre todas las naciones, seduciendo a todas las naciones, no a la nación de donde él proviene, sino a toda la humanidad, como ya los expliqué, una humanidad que va a estar cansada, una humanidad que va a estar agotada de tanta injusticia social, devastada por todos los terremotos, por todas, o sea, una humanidad hambrienta que está necesitando que alguien venga a salvarla y que más adelante vamos a ver que también tiene una característica y es que es muy fácil de engañar. Este inicuo viene por el poder de Satanás. Viene a través de un pacto que él hace directamente con el diablo. Hermano, cada vez, esto parece de pronto ciencia ficción, pero no lo es revelación bíblica. Cada vez es más normal, por lo menos en nuestra historia, en la historia de Colombia, cada vez es más normal que percibamos una mezcla que hay entre política y brujería. No sé si usted la percibe, pero resulta que alrededor de todos los movimientos políticos, sobre todo los movimientos del comunismo, siempre se están haciendo actos de brujería, cosas de brujería, implicaciones de brujería. Es supremamente interesante recordar que hace muchísimos años, ya hace ya más de 3 gobiernos, el presidente Juan Manuel Santos madrugó el día de su nombramiento, madrugó a las 5 de la mañana en una avioneta, madrugó a realizar unos rituales con unos chamanes en la Sierra Nevada, con su esposa y con sus hijos. De eso hay toda la literatura y a las 3 de la mañana. Nos preguntamos, porque tenemos que preguntar, ¿por qué razón un hombre que estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, que hizo una especialización en la Universidad de Londres, en Reino Unido, y que tiene otra maestría en la Universidad de Harvard, viaja cuando es nombrado ya presidente, cuando ya todo lo ha conseguido, viaja a las 5 de la mañana con toda su familia a caminar entre las selvas, entre esas montañas de la Sierra Nevada, digamos, entre todo ese terreno tan difícil, a que unos chamanes ignorantes y malolientes le hagan una cantidad de cosas a él, a sus hijos, y le entreguen una cantidad de cosas. O sea, ¿por qué tenía que ser ese día? ¿Por qué tenía que ser así?
importante, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso vemos toda una cantidad de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sucedían cuando se instauró la mesa de las negociaciones y que lo relataron los periodistas era que previo a la sesión, que se inaugurara una sesión, una bruja entraba porque ellos decían que como era en Cuba, ¿cierto? Era en Cuba y esa era la idiosincrasia cubana, entonces entraba una mujer, se fumaba un tabaco y echaba como unos humos en un mapa de Colombia, como para que Colombia tuviera paz, algo así. Porque ya están haciendo actos y rituales de brujería en las plazas de las principales ciudades de Colombia. ¿Por qué cada vez se está mostrando más esta unión entre política y brujería? Entonces, todo eso hace parte de este misterio de la iniquidad que va avanzando poco a poco y que cuando vengamos a ver, tenemos a un hombre que tiene poder, pero poder que ha sido dado directamente por Satanás. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire que dice algo importante, va a tener gran poder, va a tener la capacidad de hacer señales y va a tener la capacidad de hacer prodigios, pero todos son mentirosos. Es decir, que hay una falsedad detrás de esos prodigios y detrás de esas señales. Son cosas que son mentirosas. Pero la clave es que todo el mundo va a creer en esas señales y nadie va a percibir que son señales falsas y nadie va a percibir que son prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque dice, vamos al versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es muy interesante este versículo, el versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La iglesia apóstata, y yo sé que aquí hay personas que me escuchan que no pertenecen a la piedra angular y que me van a escuchar también otros días. La iglesia apóstata tiene una característica y es que no ha recibido amor por la verdad, no ama la palabra de Dios, escucha ensimismada a cuanto pastor loco y desadaptado inventa cosas. Le encanta que le hablen de sueños, de revelaciones, de visiones y de manifestaciones. Le encantan los hombres que dicen, Dios me dijo. Le encantan los hombres que dicen, el Espíritu me está mostrando. Le encantan ese tipo de hombres, pero no le encantan los maestros honestos, simples y humildes que dicen, lo que estoy diciendo está escrito acá. Lo que estoy diciendo está escrito. No les gusta la humildad de decir, la palabra de Dios dice. No, a ellos les gustan son los sueños, les gustan las visiones y no aman la verdad. Recibir el amor de la verdad es casi que recibir la salvación. Vuelvo a leer, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si tú no tienes amor por la palabra de Dios, por la Biblia, si lo que tú amas es tu iglesia, si lo que tú amas es tu pastor, si lo que tú amas es tu ministerio, si lo que tú amas son el escudo de tu iglesia, eso es lo que tú amas a los hermanitos de tu congregación, ese es tu amor, esa es tu pasión, tú no has recibido el amor de la verdad. Si tú no abrazas las escrituras con amor, si tú no las valoras, si tú no te deleitas en esta palabra, si tú no eres como el hombre del Salmo 1 que medita en la palabra de Dios día y noche, tú no has recibido el amor de la verdad. Yo quiero decirte algo feo, no te va a gustar, pero tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Tú eres religioso, pero tú no eres salvo porque tú no amas la verdad. Y yo quiero hoy preguntarte, cuando tú ves una Biblia, ¿qué ves? Cuando tú escuchas la exposición de las escrituras, ¿qué ves?
Al lugar donde tú vas, la Biblia es sagrada. O hay otros libros más sagrados. O las revelaciones y los sueños son más sagrados. Hay respeto por las escrituras en el lugar a donde tú vas. Tus líderes aman la palabra de Dios. Hay gente a la cual uno le dice, eso no es bíblico, y les da rabia, les da rabia. Si algo no es bíblico, yo tengo derecho a dudar de todo eso, pero les da rabia, porque aman más la mentira, el engaño, la imaginación, las fábulas, los cuentos, que lo que está escrito. Entonces, ¿qué sucede con las personas que no han recibido amor por la palabra de Dios? Que son fáciles de engañar. Vamos nuevamente y leemos ahora el versículo 10 al versículo 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Con qué armas viene el anticristo? El anticristo viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Miren qué interesante. En ese tiempo, la mentira va a ser 100% creíble, 100% amada, 100% aceptada. Y es que ya hay gente que ama la mentira, ya hay creyentes que aman la mentira. Bueno, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados, condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Escuche, en las iglesias apóstatas, y perdone que haya hecho un viraje en este sentido, lo ha hecho la palabra de Dios, no yo. En las iglesias apóstatas aman tanto al pastor, que el pastor puede ser homosexual, violador, depravado y ladrón. Y lo siguen queriendo. Y lo siguen queriendo. Yo pudiera enumerar tantos escándalos que hay en Barranquilla de pastores con dos esposas, con dos familias, pastores depravados, pastores corruptos, pastores ladrones, entre comillas, porque para mí personalmente no son pastores. Pero si los nombro, escuche bien, y si digo, y si los denuncio, los que me escuchan dicen, usted no tiene amor. Mira el concepto de amor, usted no tiene amor. No, son ellos los que no tienen amor por Cristo. Son ellos los que no tienen amor por Dios. Son ellos los que pisotean la sangre de Cristo. Son ellos los que hacen blasfemar el nombre del Señor. Los que no tienen amor son ellos. Yo tengo amor por la palabra de Dios. Porque tener amor por la palabra de Dios es lo mismo que tener amor por Dios. Yo no puedo decir que amo a alguien y finalmente lo que dice esa persona a mí no me importa o me fastidia que esa persona hable. La muestra más grande de amor es poder escuchar a alguien y poder valorar lo que esa persona dice. Entonces, no hay amor por la verdad, no hay amor por las escrituras, hay un delirio por la figura pastoral, hay un amor idolátrico por un ministerio, pero no hay amor por la palabra de Dios. No hay amor por la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que entonces a todos esos que pueden estar en una iglesia donde se predican mentiras revueltas con verdad, es decir, se toma un versículo y luego se adultera y luego se revuelve y luego le echan un poquito de confesión positiva, un poquito de prosperidad, un poquito de herejía, un poquito. Echémosle un poquito de prosperidad, echémosle un poquito de codicia, echémosle un poquito de avaricia, echémosle un poquito de metafísica, echémosle un poquito de humanismo, revolvamos todo eso y le ponemos unos versículos bíblicos de adorno y decimos que este es el mensaje de la palabra de Dios. No, eso no es amor por la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si yo no amo la verdad, yo no amo a Cristo, porque Cristo es la verdad. Y la única verdad es la que Cristo plasmó en esta palabra. Cuando alguien no ama la verdad, está siendo preparado para ser víctima del anticristo. Porque Dios le va a dar al anticristo el poder y la capacidad de engañar. ¿A quiénes? A los que aborrecieron su verdad. Así lo dice claramente. A fin, o sea, Dios tiene un propósito. Es decir, cuando Dios le entrega al anticristo por obra de Satanás, cuando Dios le entrega al anticristo la capacidad de hacer milagros, de hacer señales, de hacer prodigios falsos y de engañar a los demás, se está vengando, está castigando, escuchen bien, está castigando a aquellos que aborrecieron su palabra y su verdad y que amaron la mentira y que amaron el engaño. Por eso es que está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción ¿en dónde? Al interior de las iglesias apóstolas, de las iglesias que no respetan la palabra de Dios, de las iglesias que adulteran la palabra. El versículo 4 que leímos dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el misterio de la iniquidad, porque él está hablando en presente, no está hablando de la persona en sí del anticristo, sino del espíritu del anticristo, de la preparación ideológica, espiritual, mental, económica, social, antropológica y cultural del mundo para la venida del anticristo. Y lo primero que toma son las iglesias, lo primero que invade son las iglesias. Así que, hermano mío que me escucha, abre los ojos, porque el espíritu del anticristo no está por fuera, está entrando a las iglesias, está entrando a las congregaciones, está entrando a los oídos de aquellas personas que quieren que le hablen de prosperidad, que quieren que le hablen de bendición, que quieren que le cuenten sueños, que quieren que le cuenten profecías, que quieren que le digan que viene un mundo mejor y que no aceptan lo que está diciendo la Escritura. Así que, hermanos, examinemos nuestro corazón. Un corazón que no ama la palabra es un corazón que va a ser presa del engaño del anticristo. Y es un corazón que va a ser condenado. Es un corazón que va a ser condenado. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si en tu iglesia roban dinero, no te complazcas en eso. Si en tu iglesia se practica la fornicación en el altar, no te complazcas en la injusticia. Si en tu iglesia se adultera la palabra en el púlpito, no te complazcas en eso, porque eso es injusticia. Si en tu iglesia roban y hacen fraudes, no te complazcas en eso, no te complazcas en la injusticia. Sal de allí. Hay una iglesia apóstata y la mayoría, son la mayoría, la minoría es el remanente.